Mi novia se mudó conmigo y poco a poco está borrando todo rastro de mi esposa fallecida. ¿Soy el malo por negarme a soltar el pasado? Llevo un buen rato mirando la pantalla en blanco. Es raro escribir todo esto, y hasta me siento un poco tonto. Siento que si hablo de esto con mis amigos o con mi familia, todos se van a poner de mi lado automáticamente por lástima, y no quiero eso. Necesito que alguien de fuera, alguien que no me conozca, me diga si me estoy volviendo loco, si me estoy aferrando de forma tóxica al pasado, o si de verdad tengo motivos para sentirme así de asfixiado. Para que entiendan bien lo que está pasando, tengo que retroceder un poco. Hace 4 años perdí a mi esposa, Mayra. No voy a entrar en muchos detalles médicos porque la verdad es que todavía se me hace un nudo en el estómago, pero básicamente hubo una complicación muy severa durante el parto de nuestra hija, Marisa. Pasé de estar armando la cuna y pintando la habitación de amarillo, a estar sentado en la sala de espera de un hospital escuchando a un médico explicarme que no habían podido salvarla. De un día para otro, mi vida entera se apagó. Salí por esas puertas automáticas con una bebé recién nacida en su portabebés y el asiento del copiloto vacío. Los años que siguieron fueron de pura supervivencia, creo. Hubo mucha terapia, muchísimas noches en las que me quedaba llorando en el piso del baño con la llave del agua abierta para que mi hija no me escuchara, y una curva de aprendizaje brutal para entender cómo ser papá soltero. Pero lo logramos. Marisa es una niña increíble, feliz, y mi mundo entero gira a su alrededor. Y entonces, hace cosa de un año, conocí a Liz. Liz fue como volver a abrir las ventanas de una casa que llevaba cerrada demasiado tiempo. Tiene 29 años, es dinámica, divertida y tiene esta energía que simplemente te arrastra con ella. Al principio todo fue maravilloso. Me escuchaba, parecía entender mis tiempos y jamás me presionó para hablar de cosas que me dolían. Poco a poco se fue ganando a Marisa, y verlas jugar juntas en el parque me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Las cosas iban tan bien que hace unos 3 meses le propuse que dejara su departamento y se viniera a vivir con nosotras. En mi cabeza, esto era la prueba de fuego definitiva. El experimento final. Quería ver cómo funcionábamos bajo el mismo techo, compartiendo la rutina, los gastos, el cansancio del día a día. Si todo salía como yo esperaba, mi plan secreto era comprar un anillo y pedirle matrimonio en diciembre. Estaba así de seguro. Pero casi desde el primer día en que desempacó sus cajas, las cosas empezaron a sentirse raras. No fue un cambio brusco. Liz es inteligente y no entró tirando puertas ni exigiendo nada. Todo empezó de manera muy sutil. Por ejemplo, en el pasillo de la casa teníamos una foto de mi boda con Mayra. No era un póster gigante, ni un altar, solo un marco normal en la pared. Un día llegué cansado del trabajo y noté que la foto ya no estaba. En su lugar había puesto un espejo redondo muy moderno. Cuando le pregunté qué había pasado con el marco, me respondió con esa voz dulce que usa cuando quiere suavizar las cosas. Me explicó que solo estaba intentando reducir el ruido visual del pasillo. Que quería que la casa dejara de sentirse como una cápsula del tiempo estancada y empezara a respirar como nuestro nuevo nido. En ese momento me quedé callado. Por un lado, sentí una punzada de culpa tremenda. Me cuestioné si tal vez ella tenía razón, si yo me estaba aferrando a la idea de que la casa debía quedarse congelada en el tiempo como un museo. Así que respiré hondo, me tragué la incomodidad y le di la razón. Pensé que ceder en estas cosas pequeñas era parte natural de construir un espacio para ella. Pero la bola de nieve empezó a crecer. Un par de semanas después, la vi bajando al sótano con unas cajas pesadísimas. Cuando le pregunté qué llevaba ahí, me confesó con total naturalidad que había guardado la colección de libros de arte de Mayra. Libros que llevaban años en el librero principal de la sala. Su excusa fue que estaban acumulando polvo y que necesitábamos el espacio para colocar unas plantas de interior que había comprado. Otra vez, esa sensación de vacío en el pecho, pero otra vez lo dejé pasar. El problema de verdad estalló ayer y todavía me tiene con el estómago revuelto. Resulta que Marisa tiene un osito de peluche. Es un oso feo, medio descolorido, pero fue literalmente el último regalo que Mayra compró antes de irnos al hospital. Para mi hija y para mí, ese peluche es sagrado, intocable. Pues bueno, ayer llegué a casa y encontré a Liz sacándolo de la lavadora y pasándolo a la secadora. Me acerqué casi corriendo y cuando revisamos el peluche, la tela estaba toda apelmazada y una de las costuras de la pierna se había reventado por completo, dejando salir el relleno. Sentí que la sangre me hervía. Le reclamé. No le grité en ningún momento porque Marisa estaba viendo la tele cerca, pero sí le hablé muy firme. Le pregunté en qué demonios estaba pensando y por qué había agarrado las cosas más personales de mi hija sin consultarme primero. Su reacción inmediata fue ponerse a la defensiva, cruzar los brazos y luego echarse a llorar a mares.
Me explicó, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, que lo único que quería era desinfectarlo porque la niña duerme con él y le daba asco pensar en los ácaros. Y entonces, como si se hubiera roto un dique, sacó todo lo que traía guardado. Me empezó a decir que ella se siente como una intrusa en mi vida, que la hago sentir que nunca va a poder llenar los zapatos de mi difunta esposa y que, si sigo rindiéndole culto a cada objeto viejo que dejó Mayra, nunca vamos a poder avanzar de verdad como pareja. Me quedé congelado. Literalmente no supe qué contestarle en ese momento. Verla llorar con tanta frustración me desarmó por completo y terminé siendo yo quien le pedía disculpas por haber reaccionado a la defensiva. Pero la sensación de incomodidad simplemente no se me quita. Me la he pasado toda la noche dando vueltas en la cama, mirándola dormir de espaldas a mí, preguntándome si el problema de fondo soy yo. ¿Soy un hombre patético que no sabe pasar de página? Entiendo perfectamente que debe ser difícil para ella vivir rodeada de recuerdos y sombras de otra mujer, pero al mismo tiempo, esta es la vida de mi hija. Es la única forma en que Marisa puede conocer a su mamá, tocando y viendo estas pequeñas cosas que quedaron de ella. No sé qué hacer. A veces siento que les está pasando una goma de borrar gigante por encima de los últimos 10 años de mi vida, y me aterra pensar que el precio a pagar para que esta relación funcione sea fingir que Mayra nunca existió. ¿Debería ceder por completo y dejar que reescriba la casa a su gusto para salvar la relación? Edición. Quiero darles las gracias por tomarse el tiempo de leerme y responderme. Muchos me preguntaron por qué dejé que se mudara tan rápido si solo llevábamos 9 meses de novios. Tienen razón, visto en retrospectiva suena apresurado. Supongo que me dejé llevar por la emoción de volver a sentir que tenía una familia completa. La casa es mía, yo pago la hipoteca y los gastos fuertes. Liz solo aporta para la comida y algunos servicios, así que económicamente no dependemos el uno del otro. También me preguntaron si mi casa parece un santuario. Les juro que no. Solo había 3 fotos de Mayra a la vista y sus libros en la sala. Nada de velas ni altares perturbadores. Solo, recuerdos normales de una vida pasada. Actualización 1. Pensé que el incidente con el osito de peluche había sido el fondo del barril. De verdad lo creí. Me convencí a mí mismo de que Liz solo había tenido un momento de inseguridad extrema y que, con un poco de paciencia, podíamos superarlo. Estaba completamente equivocado. Acaba de cruzar una línea que yo ni siquiera sabía que existía. Esto pasó ayer por la tarde. Había sido una semana bastante tensa desde lo del peluche. Caminábamos casi de puntitas por la casa, hablándonos con esa amabilidad falsa y exagerada que usas cuando no quieres detonar otra pelea. Yo quería arreglar las cosas, de verdad que sí. Así que salí del trabajo un par de horas antes, pasé a comprar comida de su restaurante tailandés favorito y me fui a casa con la idea de sorprenderla, sentarnos a comer tranquilamente y tener una plática honesta y desde el corazón. Llegué, dejé la comida en la cocina y fui a la sala para dejar mi maletín. Y entonces, por pura inercia, por pura costumbre de años, levanté la vista hacia el librero alto que tenemos en la esquina. Ahí es donde siempre he tenido la urna con las cenizas de Mayra. Para que se den una idea, no es una urna de esas de película, grandotas y metálicas. Es una cajita de madera de nogal, muy pulida, muy sobria. Si no sabes qué es, pensarías que es un joyero o una caja de recuerdos cualquiera. El espacio estaba vacío. Les juro que en ese momento sentí como si el piso se me abriera bajo los pies. Fue una sacudida física, un frío en el estómago que me dejó sin aire por un segundo. Mi primer pensamiento, el más irracional, fue que alguien se había metido a robar. Mi segundo pensamiento fue que tal vez Marisa se había subido a una silla y la había tirado por accidente. Empecé a buscar como un loco. Moví los libros, me agaché para mirar debajo de los sillones, revisé detrás de las macetas. Mi corazón latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. En eso, Liz salió del cuarto de lavado. Llevaba una toalla en las manos y me miró con cara de extrañeza al verme casi de rodillas buscando detrás de un mueble. Me levanté y le pregunté, intentando que no me temblara la voz, ¿dónde estaba la caja de madera del librero? Su reacción. Dios, su reacción es lo que más me duele de todo esto. Me miró con una naturalidad que me dio escalofríos. Como si le hubiera preguntado por el control de la tele o por unas llaves perdidas. Se encogió de hombros y me contestó con muchísima calma que la había guardado en el garaje. Me quedé mudo. Sentí que el cerebro me hacía cortocircuito. Le pedí que me repitiera lo que acababa de decir, pensando que había escuchado mal. Pero no. Me lo confirmó. Y no solo eso, sino que tuvo el descaro de empezar a justificarlo. Me explicó, usando ese tonito condescendiente de quien le habla a un niño pequeño, que había estado leyendo unos blogs sobre Feng Shui y limpieza energética. Me dijo que tener restos humanos en el centro de la casa,
justo donde pasamos nuestro tiempo libre, traía energías muertas y bloqueaba el flujo de nuestro crecimiento como pareja. Que a ella le daba escalofríos pasar por ahí en las noches y que simplemente no le parecía higiénico ni normal convivir con un cadáver en la sala. No recuerdo bien qué pasó por mi cabeza en esos segundos. Solo sé que sentí una furia que jamás, en mis 30 y tantos años de vida, había experimentado. Le exigí que me dijera exactamente dónde la había puesto. Ella notó mi cambio de actitud y retrocedió un paso, pero no me contestó rápido, así que no me esperé. Me di media vuelta y salí a zancadas hacia el garaje. Atrás de mí la escuchaba llamándome, diciéndome que me calmara, que estaba haciendo un drama de la nada. Entré al garaje y prendí la luz. Es el típico garaje donde guardamos las cosas que casi no usamos. Fui directamente a la sección de las cajas de cartón. Y ahí la vi. Había metido la urna de mi esposa dentro de una caja de cartón de supermercado, flanqueada por una podadora vieja que ya ni sirve y unas bolsas de basura llenas de adornos de Navidad de hace 5 años. Verla ahí, arrumbada como si fuera basura, como si la vida de Mayra, la madre de mi hija, fuera un estorbo que había que esconder junto a las herramientas oxidadas, me rompió por completo. Mis manos temblaban cuando saqué la caja de madera. Le quité un poco de polvo que se le había pegado y la abracé contra mi pecho. Volví a entrar a la casa. Liz estaba parada en el pasillo, con los brazos cruzados y los ojos llorosos, ya preparándose para hacerse la víctima. Fui directo al librero, coloqué la urna en su lugar exacto, y me giré para verla. Le hablé muy despacio. Le dije que no iba a permitir que me explicara nada sobre energías ni sobre blogs de internet. Le dejé clarísimo, sin levantar la voz pero sin titubear un solo segundo, que esa caja contenía los restos de la mujer que me dio lo más importante de mi vida. Le expliqué que esa no era una decoración que pudiera cambiar cuando le aburriera. Le advertí que si alguna vez, por el motivo que fuera, volvía a ponerle un dedo encima a las cosas de Mayra o a los recuerdos de mi hija, nuestra relación se terminaba en ese exacto milisegundo. Ella rompió a llorar de una forma casi histérica. Empezó a decirme que yo la trataba como a una ciudadana de segunda clase en su propio hogar, que era un insensible. Me acusó de preferir a un fantasma antes que a una mujer de carne y hueso que estaba intentando construir una vida conmigo. Se dio la vuelta, corrió hacia el cuarto de invitados y cerró la puerta con llave. Eso fue ayer. Lleva encerrada casi 24 horas. Solo salió hoy en la mañana al baño mientras yo preparaba el desayuno para Marisa. Mi pobre hija me preguntó por qué Liz no quería salir a comer hotcakes con nosotros, y tuve que inventarle el viejo cuento de que le dolía la panza y necesitaba descansar. Estoy escribiendo esto sentado en el sofá, mirando esa caja de madera en la esquina. La comida tailandesa sigue en el refrigerador, intacta. Siento un vacío enorme. La quiero, o al menos quiero a la mujer de la que me enamoré hace un año, pero esto se siente como una traición imperdonable. ¿Cómo puedes amar a alguien y al mismo tiempo faltarle el respeto de una manera tan profunda a su dolor? Actualización 2. Ya no estamos juntos. La eché de la casa. Para llegar a lo que pasó ayer, tengo que contarles cómo fueron los días después del incidente de la urna en el garaje. Ustedes me advirtieron en los comentarios que esa tregua iba a ser temporal, y vaya que tenían razón. Ojalá los hubiera escuchado con más atención, pero supongo que uno a veces prefiere ponerse una venda en los ojos. Después de estar encerrada casi 2 días completos, Liz por fin salió del cuarto de invitados. Se sentó conmigo en la sala, me tomó de las manos y me dio una de esas disculpas que en realidad no son disculpas. Ya saben de cuáles hablo. Me dijo que lamentaba muchísimo que yo me hubiera ofendido, y que su intención nunca fue lastimarme, sino ayudarme a sanar. Noten cómo nunca dijo, perdón por esconder las cenizas de tu esposa como si fueran basura. Todo lo disfrazó de buenas intenciones mal ejecutadas. Aún así, yo estaba tan agotado emocionalmente que quise creerle. Prometió que no volvería a tocar nada que no le correspondiera, y yo, de iluso, pensé que habíamos superado lo peor. Pero lo que siguió fue una tortura psicológica súper sutil. Una verdadera guerra fría. Si antes Liz era obvia moviendo cosas, ahora todo era por debajo del agua. Por ejemplo, si estábamos cenando y Marisa de la nada mencionaba a su mamá, cosas de niños, como decir que a su mami le gustaban las fresas, Liz resoplaba por lo bajo, rodaba los ojos o cambiaba el tema bruscamente preguntándole a la niña por sus dibujos. Empezó a comprar portarretratos nuevos, carísimos, y los llenó exclusivamente con fotos suyas y mías, o de los tres. Poco a poco, la única foto de Mayra que quedaba en el pasillo empezó a ser empujada hacia la esquina más oscura de la consola, casi tapada por una planta de hojas enormes que compró para darle vida al rincón. Yo sentía que vivía en un campo minado. Medía cada una de mis palabras. Si me ponía triste por algo, me lo tragaba para que ella no pensara que estaba deprimido por el pasado.
Fue desgastante. Y entonces, llegó el domingo por la tarde. La explosión final. Estábamos en la sala. Llovía un poco, así que era uno de esos días de quedarse en pijama. Marisa estaba dibujando en la mesita de centro y, de la nada, dejó sus crayones y me pidió que le bajara el álbum rojo. Es un álbum de fotos gruesísimo que armamos Mayra y yo durante el embarazo. Tiene fotos de los ultrasonidos, del cuarto a medio pintar, de nosotros haciendo el ridículo con ropa de bebé. Se lo bajé con gusto y me senté con ella en la alfombra a mirarlo. Marisa sonreía, tocando la cara de su mamá en las fotos, preguntándome si ella pateaba mucho cuando estaba en la panza. Era un momento hermoso, de esos que te llenan el alma. En eso, Liz entró a la sala con una taza de café caliente. Se detuvo en seco al vernos. Vi cómo se le tensó la mandíbula, cómo se le pusieron los nudillos blancos de apretar la taza. Caminó hacia la mesa auxiliar y dejó el café con tanta fuerza que derramó un poco sobre la madera. Con una voz que cortaba el aire de lo fría que sonaba, me pidió que fuera a la cocina un momento. Supe enseguida que se venía el infierno. Le di un beso a Marisa en la cabeza, le dije que siguiera viendo las fotos, y caminé hacia la cocina. Apenas crucé la puerta, Liz perdió los papeles por completo. No me gritó a todo pulmón porque sabía que la niña estaba cerca, pero empezó a soltarme reclamos en ese susurro rabioso que asusta más que un grito. Me escupió que estaba harta, que ya no soportaba ser la otra mujer en una relación de tres donde una de las partes es un fantasma. Me acusó de estar usando a mi hija de excusa para no soltar a una muerta. Y lo peor, me dijo que yo estaba enfermando a Marisa, que la estaba obsesionando con alguien que ni siquiera conoció y que eso le iba a arruinar la vida. Yo intenté calmarla. Le supliqué que bajara la voz. Le expliqué por enésima vez que honrar la memoria de la madre de mi hija no disminuía en absoluto el amor que yo sentía por ella. Le dije que había espacio para las dos cosas. Pero ella ya no razonaba. Tenía la cara roja, desfigurada por el coraje. Y entonces, dijo la frase que lo rompió todo para siempre. Me miró de arriba a abajo, con un desprecio que me heló la sangre, y me advirtió que si yo no era lo suficientemente hombre para deshacerme de esa urna, lo iba a hacer ella. Me amenazó, con todas sus letras, con agarrar la caja de madera y tirar las cenizas a la basura cualquier día de estos, cuando yo no estuviera, para ver si así por fin despertaba y volvía al mundo real. El mundo se me detuvo. El sonido de la lluvia, el zumbido del refrigerador, todo se apagó. Esa frase, la malicia con la que la pronunció, me cayó el 20 de golpe. Me di cuenta de que Liz no estaba asustada. No estaba triste ni se sentía insegura. Estaba compitiendo. Estaba jugando a ver quién ganaba, y estaba dispuesta a destruir lo más sagrado que le queda a mi familia con tal de sentir que marcaba su territorio. La miré a los ojos. De repente ya no sentía tristeza, ni culpa, ni miedo. Solo sentí una claridad absoluta. Con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo, le contesté que se había acabado. Que recogiera sus cosas en ese mismo instante y se largara de mi casa. Al principio soltó una risa nerviosa. Pensó que yo estaba bromeando, o que estaba exagerando para asustarla. Me quiso tocar el brazo, diciendo que nos calmáramos, que estábamos diciendo cosas sin pensar. Me aparté. Caminé directo a nuestra habitación. Bueno, mi habitación. Abrí el closet, saqué dos de sus maletas grandes y se las aventé sobre la cama. Ahí fue cuando la sonrisa se le borró por completo y entendió que iba en serio. Se desmoronó. Empezó a llorar a mares, pero esta vez con desesperación real. Se tiró al piso, literal, agarrándose de mis piernas, pidiendo perdón, diciendo que no lo decía en serio, que estaba estresada por el trabajo, que se había vuelto loca por un segundo. Fue patético, sinceramente. Me dio vergüenza ajena ver a una mujer adulta haciendo un berrinche en el suelo de mi recámara. No cedí ni un milímetro. Me mantuve como una piedra. Le dije que tenía exactamente una hora para empacar lo esencial y largarse, y que le enviaría el resto de sus cosas a casa de sus padres al día siguiente con un flete. Me rogó despedirse de Marisa, pero me negué rotundamente. No iba a dejar que mi hija la viera en ese estado de histeria manipuladora. Se fue llorando, arrastrando las maletas, gritándome desde la puerta que me iba a quedar solo para siempre por estar enamorado de un cadáver. Cerré la puerta con llave y me recargué en la madera un largo rato. Anoche dormí solo. La casa se sentía inmensamente grande y un poco vacía, no se los voy a negar. Pero al mismo tiempo, pude respirar. Pude respirar profundo por primera vez en 3 meses. Duele, por supuesto. Había invertido un año de ilusiones, tiempo y amor en esta mujer. Quería formar una familia. Pero al salir a la sala a medianoche para tomar agua, y ver la urna de Mayra tranquila en su rincón, supe que tomé la única decisión posible. Protegí a mi hija y protegí mi historia.
Actualización 3. Pensé que al cerrar esa puerta con llave la pesadilla había terminado, pero supongo que el despecho es un monstruo muy ruidoso, especialmente si tiene conexión a Internet. Pasaron unos 3 días desde que Liz se fue. Yo estaba en mi propio proceso, intentando que Marisa no notara lo exhausto que me sentía, acomodando mis horarios otra vez para ser papá soltero al 100% y disfrutando, la verdad, del silencio de mi casa. Estaba a punto de bañar a la niña cuando mi celular empezó a vibrar sobre la mesa del comedor. Una vez, 2 veces, 5 veces seguidas. Pensé que era una emergencia del trabajo, pero cuando vi la pantalla, tenía como 20 notificaciones de WhatsApp de un par de amigos en común y hasta de mi cuñada, la hermana de Mayra. Todos me mandaban capturas de pantalla. Resulta que Liz había decidido que su mejor terapia era hacer una gira de victimización por Facebook e Instagram. Había escrito unos testamentos inmensos, acompañados de una foto suya mirando a la nada, con los ojos llorosos y un filtro en blanco y negro muy dramático. No puso mi nombre en ningún lado, claro, pero tampoco hacía falta. En su relato, ella se pintaba como una mártir del amor moderno. Advertía a todas sus amigas sobre el peligro de salir con, y cito textual porque se me quedó grabado, viudos patéticos que te usan como curita emocional. Según su versión de la historia, ella había dado su alma entera para intentar rescatar a un hombre que estaba hundido en la miseria y el pasado. Contaba que vivir conmigo era un infierno porque yo la obligaba a rendirle culto a un cadáver y no le daba su lugar como mujer. Pero la cereza del pastel fue como narró nuestra ruptura. Según ella, yo me había vuelto loco de celos e inseguridad, y la había echado a la calle a gritos simplemente porque ella, con toda la buena intención del mundo, había querido redecorar un rincón de la casa para que se sintiera más como un hogar. Miren, yo no me considero un tipo agresivo ni vengativo, pero leer eso hizo que me hirviera la sangre. Sentí una impotencia brutal. Quería agarrar el teléfono, grabar un video y contarle a todo su círculo social que su idea de redecorar era tratar de tirar las cenizas de la mamá de mi hija a la basura. Quería exponer la clase de persona que realmente es. Me senté en el sofá, mientras Marisa jugaba en la tina, y empecé a teclear una respuesta llena de veneno. Iba a subir las capturas de nuestras conversaciones, iba a contar con lujo de detalle la amenaza que me hizo. Lo escribí todo. Era un texto larguísimo y lleno de rabia. Pero antes de darle a enviar, escuché a Marisa cantando una canción de cuna desafinada desde el baño, riéndose porque estaba haciendo burbujas. Me detuve en seco. Me di cuenta de que si yo entraba en ese juego, si me bajaba al barro a pelear públicamente con Liz, le estaba dando exactamente lo que ella quería: atención, drama y, sobre todo, control sobre mis emociones. Además, ¿qué clase de ejemplo iba a ser para mi hija si me ponía a lavar trapos sucios en internet con mi exnovia? Borré todo lo que había escrito. Solté todo el aire que tenía en los pulmones y decidí hacer algo mucho más simple. Fui a su publicación original en Facebook y le dejé un único comentario. Fui súper educado. No usé groserías ni la ataqué directamente. Simplemente le escribí que entendía que el final de nuestra relación le estuviera doliendo, pero que me parecía injusto omitir la verdadera razón de la ruptura. Le expliqué, para que todos lo leyeran, que nadie tiene el derecho de esconder en un garaje, ni amenazar con tirar a la basura, las cenizas de la madre de una niña pequeña por una simple inseguridad personal. Rematé diciéndole que proteger el legado y los recuerdos de mi hija siempre iba a ser mi prioridad, y le deseé genuinamente que le fuera bien en la vida. Cerré la aplicación. Bloqueé su perfil. Bloqueé su número, el de un par de amigas suyas que me habían mandado mensajes pasivo-agresivos defendiéndola, y apagué el celular. Me fui a bañar a mi hija con una paz mental que no tiene precio. Unas horas más tarde, mi cuñada me llamó muerta de risa. Me contó que, en cuanto puse mi comentario, la sección de respuestas de Liz se volvió un caos. La gente que antes le ponía corazoncitos y le decía «Amiga, date cuenta, tú mereces más», empezó a preguntarle si de verdad había intentado tirar las cenizas. Un par de conocidos le dijeron que eso era cruzar una línea imperdonable. Al parecer, la presión fue tanta y su fachada de víctima se derrumbó tan rápido que no aguantó ni 3 horas antes de borrar la publicación por completo y poner sus cuentas en privado. No he vuelto a saber nada de ella desde entonces. Y, sinceramente, espero que así se quede. Actualización 4. Quería pasar a dejarles una última actualización, más que nada para cerrar este capítulo y agradecerles a todos los que me leyeron, me aconsejaron y me dieron ánimos cuando sentía que me estaba volviendo loco. A veces, escuchar a un montón de desconocidos en internet te da la claridad que tus propios pensamientos no te permiten ver. Han pasado ya unos 6 meses desde el huracán Liz. Las primeras semanas fueron raras. Había espacios vacíos en los closets y la casa se sentía un poco fría. Por un momento, llegué a sentir esa punzada de fracaso,
Esa vocecita que te dice que a lo mejor tú fuiste el culpable por no saber ceder. Pero gracias a la terapia, y a ver a Marisa tan tranquila, entendí que no era culpa mía. Decidí que no iba a dejar que la mala experiencia dejara una mancha en nuestra casa. Así que Marisa y yo nos inventamos nuestro propio proyecto de fin de semana. Movimos los muebles. Pintamos la pared del pasillo, donde estaba el espejo moderno que les había puesto, de un azul muy suave, y volvimos a colgar algunas fotos. Pero lo más importante fue lo que hicimos con las cosas de Mayra. Todo este problema me hizo reflexionar. Me di cuenta de que, en cierto modo, yo también estaba manejando malos recuerdos. Tenía la urna en un estante alto, los libros arrumbados, como si yo mismo tuviera miedo de integrar la memoria de mi esposa a nuestra vida diaria de una forma natural. Así que creamos un rincón especial. No es un altar lúgubre, se los prometo. Compramos un librero de madera bajito y lo pusimos en el estudio, cerca de la ventana por donde entra el sol en las tardes. Ahí colocamos la urna de nogal, pero la rodeamos de cosas llenas de vida. Pusimos los libros de arte de Mayra, un par de plantas pequeñas que Marisa riega cada tercer día, y el famoso álbum de fotos rojo, justo al alcance de la niña. Ahora, cuando Marisa quiere ver a su mamá, simplemente va, saca el álbum, se sienta en el tapete y lo hojea. A veces me llama para que le cuente la historia de alguna foto. Es natural, es sano y es hermoso. Ya no es un tema tabú ni una sombra que oscurece la casa, es solo una parte de quienes somos. Y para terminar de darle vida a la casa, y llenar ese espacio que sentíamos un poco vacío, Marisa y yo tomamos una decisión muy importante hace un mes. Adoptamos un cachorrito. Es un bulldog francés con unas orejas gigantes, cara de gruñón y una energía inagotable. Lo llamó Tocino. Ahora la casa siempre huele un poquito a perro. Hay juguetes masticados por todos lados y tengo que levantarme a las 6 de la mañana a sacarla a pasear. Pero las risas de Marisa corriendo por el pasillo tratando de alcanzarlo valen cada maldito segundo de sueño perdido. En cuanto a mí, estoy bien. Mucho mejor de lo que imaginé que estaría. He vuelto a salir a tomar algo con mis amigos. He retomado el gimnasio y me siento en paz. No les voy a mentir diciendo que no quiero volver a enamorarme. Sí quiero. Pero ahora tengo algo muy claro. La mujer que entra en nuestra vida en el futuro tiene que tener la madurez emocional para entender que no está compitiendo con un fantasma. Tendrá que entender que amar a un hombre viudo significa abrazar su historia, no intentar borrarla. Que mi corazón tiene la capacidad de amar inmensamente a alguien nuevo, sin necesidad de olvidar a la mujer que me dio a mi hija. Por ahora, no hay prisa. Tocino me muerde los calcetines, Marisa está aprendiendo a leer y mi casa, por fin, vuelve a sentirse como un hogar seguro. Gracias infinitas a todos por acompañarme en este viaje. Un abrazo muy fuerte y cuídense mucho.